bueno, pues bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a iniciar. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen día y bienvenidos a todos a este webinar sobre FSC versión 5.1. Pues, como justamente acabamos de ver en las encuestas, tenemos un grupo bastante diverso, tanto personas con conocimiento sobre el estándar, organizaciones que ya están certificadas, organizaciones que están en el camino. Entonces, vamos a un poquito hablar de generalidades sobre FSC, los cambios que se tuvieron en versión 5.1 y pues abiertos a contestar la mayor cantidad de sus inquietudes. Muy bien, pues bueno, hablemos un poquito de los antecedentes de este estándar. GFCI es una organización sin fines de lucro, por sus siglas en inglés es la Iniciativa Mundial de Inocuidad de los Alimentos. Y lo que hace esta organización es conjuntar a diferentes actores dentro de la industria de alimentos y con base en ello generar programas. Bueno, ellos no generan como tal los programas, sino generan lineamientos para que distintos programas puedan cumplir estos lineamientos y cumplir con una de sus principales visiones, ¿no? Alimentos seguros para los consumidores en todas partes. La idea principal de GFCI es que una organización pueda participar del comercio global y decir, yo estoy cumpliendo con estos requisitos de inocuidad y entonces poder ampliar sus canales para la comercialización. La GFCI está impulsada por el Foro de Bienes de Consumo, como les decía, un gran número de empresas y justamente lo que buscan es este comercio global. GFCI, dentro de sus estándares aprobados, considera distintas categorías, distintos sectores industriales, distintos programas. Y FSC justamente es uno de estos programas que está aprobado por la GFCI. Aquí, antes les voy a compartir un poquito justamente cuáles son estos distintos estándares. No lo incluyo dentro de la presentación, pero quise bajar la última actualización que se tiene dentro de la página de GFCI. Y aquí en la parte de arriba tenemos justo las distintas categorías para los distintos sectores industriales para los cuales se han desarrollado esquemas de certificación. Y aquí en la primera columna tenemos los distintos estándares que están aprobados justamente por ellos para asegurar que se cumplen con todos los requerimientos que ellos año con año con estos diferentes actores dentro de la industria alimentaria dan por aprobados. Tenemos en esta primera tabla justamente los que en la última junta que se tuvo en el 2020, por ahí en febrero, se generaron nuevos requisitos. La mayoría de estos requisitos tienen que ver con cuestiones de la pandemia y justamente pues de ahí se empezaron a actualizar todos los estándares. Aquí están los que ya han cumplido con todas las disposiciones que requiere GFCI y vemos que en el caso de FSC, por ejemplo, se cubren gran parte de las categorías que están disponibles por GFCI, ¿no? Existen algunos estándares que tienen sectores industriales muy específicos como agroindustrial, algunos otros estándares como BRC, FSC 22000, SQF, que abarcan una gran diversidad de estándares. FSC es un sistema joven con respecto al resto de los estándares reconocidos por GFCI, sin embargo es el que más ha mostrado crecimiento. La fundación se creó en 2004, sin embargo no es hasta el 2010 que se tiene la primera versión de la norma.
tardaron un poquito porque en un inicio se esperaba que con ISO 22000 se pudiera cumplir con los requisitos de GFCI. Sin embargo, cuando pasó por la revisión, pues justamente hacía falta reforzar en cuanto a programas de requisitos. Entonces, del 2004 que se crea la fundación, no es hasta el 2010 que se tiene la primera versión de la norma. A partir de que se tiene la primera versión de la norma, FSC ha tenido un crecimiento muy grande en todo el mundo. Aquí tenemos el mapa actualizado justamente al 2021 de las organizaciones que están certificadas en FSC 22000. Vemos que, por ejemplo, de este lado de América Latina es un buen número de organizaciones, sin embargo, pues existen en otros continentes donde la presencia del esquema es muy fuerte. En América Latina ha tenido sobre todo un crecimiento muy grande el esquema. Esto se debe a que el esquema, la columna vertebral, es ISO 22000. Es un esquema que tiene una escuela muy grande dentro de ISO y aplica para gran variedad de industrias, para todo tipo de organizaciones, independientemente de su tamaño. Sin embargo, una de las cosas que a veces les cuesta un poquito cuando se está implementando es que justamente como el alcance es para una gran variedad de industrias, ISO 22000 te dice los debes, la organización debe cumplir con tal requisitos, pero no te dice los cómo. En ese cómo, pues depende del grupo que está implementando el sistema, depende de las competencias o cuál herramienta es la que funciona más para una organización en específico. Se va construyendo un traje a la medida. Esta flexibilidad del esquema ha sido gran parte del motor por el cual se ha impulsado su crecimiento en todo el mundo. Hemos tenido de diferentes versiones, la primera, como les decía, en el 2010. Sin embargo, a partir del 2016, como pueden ver en su pantalla, hemos tenido cambios dentro de la versión, dentro del estándar, mucho más seguidos. Cada vez que se actualiza una versión obedece a eventos como muy en específico, ¿no? En 2016 entre 2016 y 2017, los cambios estuvieron impulsados por la Ley de Modernización de los Alimentos en Estados Unidos. Esta ley de modernización vino a revolucionar muchas cosas dentro de la industria de los alimentos, vino a reforzar muchos programas como defensa de los alimentos, sentar las bases para los programas de mitigación de fraude alimentario, incluso, ¿no?, la propia definición de peligro, incluyéndonos o volteando a ver hacia los alérgenos y los radiológicos. Todos estos cambios se fueron adoptando en esta versión. Obviamente se hizo el benchmarking de GFCI y después se procedió a la actualización del estándar. De la versión 4.1 a la versión 5, el principal cambio es la actualización de ISO 22000. Teníamos una ISO 22000 2005 que se actualiza la estructura de alto nivel del resto de las normas ISO. Los 10 capítulos con la estructura en común y algunas cosas que también venían de la Ley de Modernización de los Alimentos, algunas que quedaban por ajustar dentro de ISO 22000. Y en noviembre del 2020 tuvimos la actualización a la versión 5.1 que entró en vigor en abril de este año. El 1 de abril de este año, las organizaciones que buscan una certificación ya tendrán que ser en versión 5.1 y de hecho todas las auditorías a partir de abril del 2021 se hacen con base en versión 5.1. Los cambios principales pues obedecen a esta nueva normalidad que todos estamos viviendo. Muchos cambios de ellos obedecen a la pandemia. Aquí están. Existieron cambios tanto en la parte 2, que es la parte que aplica a las organizaciones que serán auditadas, y también cambios a aquellos organismos que nos brindan los servicios de certificación. Entonces se incorporaron el primer cambio, todos los requisitos del benchmarking de la última reunión del 2020. Aquí entran los cambios que les menciono en la pandemia. Y los últimos dos cambios que ven en pantalla
obedecen a cambios que aplican a organismos de certificación. Entre los más importantes, se endurecieron el proceso para la concesión de licencias, también, por ejemplo, el proceso para ser auditor, también se cambiaron en algunos aspectos, ¿no? Fortaleciendo la competencia y así pertenecer o seguir vigente dentro del programa de integridad que tiene FSC 22000. ¿Cómo está construido el esquema? El esquema tiene 6 partes y 2 apéndices. Las 6 partes son obligatorias y también existen 9 anexos. Todos son obligatorios dentro del esquema. Aquí están las 6 partes. Cuando, en el caso de nuestro público, que son organizaciones que están implementando, están certificadas en FSC 22000, la parte que tenemos que revisar es justamente la parte 2, requerimientos para las organizaciones que serán auditadas. Las otras partes son para otros actores dentro del estándar FSC, organismos de certificación, organismos de acreditación, organizaciones que brindan entrenamiento. Vienen aquí los requisitos para cada uno de estos actores. Los anexos tienen que ver con cuestiones ya muy específicas como declaración del alcance, estructura de los informes, estructura de las plantillas para los certificados, tanto para la acreditación como para los de formación, etcétera. Vienen nuevos requerimientos, ¿no? En esta nueva normalidad tenemos el anexo 8, requisitos para el aprendizaje electrónico, uso de plataformas, utilización de recursos dentro de estas plataformas, para asegurar que los participantes que tomen estos cursos pues adquieran las competencias básicas en FSC 22000. Y también se crea un anexo para el uso de las tecnologías de la información, hablando en auditorías, ¿no? Auditorías remotas. En el caso de FSC, tiene que apegarse a los lineamientos de GFCI o la posición que tiene GFCI en cuanto a las auditorías remotas. En un inicio, GFCI dijo, no, nosotros no vamos a aceptar las auditorías remotas porque representa un reto. No es lo mismo auditar vía remota un proceso administrativo, que lo podemos hacer mediante cualquier plataforma, y nos pueden ir mostrando la información documentada, registros, etcétera, con los cuales se pueda verificar el cumplimiento contra el requisito. Sin embargo, los procesos de fabricación o los procesos operativos para garantizar la inocuidad del producto, eso es un poquito más complicado verlo vía remota. Sin embargo, GFCI, atendiendo a todo este panorama mundial de emergencia, sacó en el último benchmarking un lineamiento donde dice que se puede hacer una auditoría vía remota, siempre y cuando en un análisis de riesgo se determine que la organización justamente no puede recibir una auditoría presencial. Y tiene un requisito: la auditoría remota se puede hacer hasta un 50% vía remoto. El otro 50% tendría que ser presencial. ¿Qué porcentaje se haría vía remota? Se determina mediante un análisis de riesgo en conjunto con el organismo de certificación, pero lo acepta hasta un 50%. La postura de FSC al respecto, en un principio, pues es acatar los lineamientos que tiene GFCI, pero considera que hay organizaciones, por ejemplo, que tienen producción temporal, no procesan todo el año, y que sería muy complicado recibir una auditoría en tiempos de emergencia si no están produciendo completamente presencial. Bajo un análisis de riesgo también se puede determinar que una organización no está en condiciones de recibir una auditoría y se pudiera hacer una auditoría 100% remota. El único pero o las letras pequeñas es que este certificado se emitiría con esa aclaración, que la auditoría fue 100% remota, y en automático no sería
reconocido por GFCI, porque no está cumpliendo con el requisito 50-50%. Ese es el único pero, ¿no? de tener una auditoría 100% remota. Las categorías, lo veíamos hace un poquito en el PDF, pero estaba muy pequeño. Las categorías que actualmente están dentro del alcance de certificación de FSC 22000 son las que están en pantalla. Lo que ven ustedes en rojo son los pequeños cambios que se hicieron en esta versión 5.1, solamente como están viendo en la categoría A, pues es la aclaración de la versión de ISO 22000. Y en el caso de FSC es muy amigable saber qué categoría es a la que pertenece una organización. Tiene esta columna que dice ejemplos de actividades y productos incluidos. Esto se incluyó en la versión 5, justamente porque a veces las organizaciones tenían duda sobre qué categoría les aplicaba. Entonces, en esta columna de ejemplos de actividades, pues ya es muy fácil saber, ¿no? Cría de animales, para la producción, huevos, leche y miel, empaquetado, etcétera. Se da ejemplos muy específicos para saber en qué categoría ubicarnos. En este caso, en las categorías no hubo grandes cambios. Aquí tenemos un pequeño cambio en la categoría C, procesamientos de productos perecederos de origen animal y vegetal. Aquí se incluyó dentro del alcance de certificación aquellas organizaciones que producen productos a base de agua congelada. Por ejemplo, hielo. Aquellas organizaciones que se dedican a la producción de hielo, no era tan fácil definir qué categoría les aplicaba. Entonces, con esta aclaración que nos hacen en versión 5.1, pues ya se van a encontrar dentro de la categoría C, subcategoría C2. Otro cambio que vale la pena mencionar es en la categoría G, que es la categoría para estas organizaciones que se dedican al transporte de alimentos. Teníamos una norma para programas de prerequisitos que era holandesa, una NTA, y ISO 22000 la fundación, adquirió los derechos y ahora es una especificación técnica ISO TS 22002-5 del 2019. De hecho, en el caso de esta especificación técnica, en la página de FSC se puede descargar los temas al respecto de este transporte. Y en las últimas dos categorías, para empaques y productos bioquímicos, no existieron tampoco ningún cambio. FSC es un esquema que tiene tres principales componentes. Hace un momento mencionaba que el principal componente de FSC, o la columna vertebral, es la norma del sistema de gestión. ISO 22000, actualmente en su versión 2018. Aquí nos va a traer todos los lineamientos con los cuales se va a construir el esquema, desde la visión estratégica, y también va a aterrizar en una visión operativa, que es lo que conocemos como plan HACCP, que ISO 22000 le llama plan control de peligros. Pero nos va a dar todos los elementos para construir el sistema de gestión. Después vamos a tener una norma de programas de prerequisito, que son estas condiciones básicas sin las cuales no podríamos estar implementando HACCP. Van a venir los lineamientos básicos de estos programas de prerequisitos, ¿no? Vamos a tener estructura, instalaciones, vamos a tener manejo integrado de plagas, proveedores, mantenimiento, etcétera, ¿no? Son 15 programas de prerequisito, más o menos, puede variar dependiendo la categoría o el sector, pero más o menos en general son 15 programas de prerequisito. ¿Cuál norma ISO TS aplica? Va a depender en qué categoría está tu organización. En general, por ejemplo, para las categorías C, que es la producción general de alimentos, categoría K, productos bioquímicos que están aditivos, sabores, etcétera, va a aplicar categoría ISO TS 22002-1 del 2009, y para las categorías
que manufacturan empaque, aplica ISO TS 22002-4, y tenemos otra gran categoría, que es la categoría D, que son aquellas organizaciones que se dedican para la fabricación de alimentos para animales, tanto ganado como mascotas. Aquí aplica ISO TS 22002-6, excepto para aquellas que fabrican alimento para mascotas, perros y gatos, ¿no? En el caso de los perros y gatos es un caso muy especial por dos cosas, ¿no? Las mascotas son como los nuevos hijos y están tan cercanos en nuestros hogares que tal vez si tenemos niños pequeños pudieran comer de ese alimento para mascotas. Entonces los programas de prerequisito que se utilizan son los mismos que para consumo humano. Entonces es como un caso especial que hay que notar. Y el tercer elemento son los requisitos adicionales. Los requisitos adicionales son como este comodín que va a ayudar a que todo el esquema cumpla con los requisitos de GFCI. Cada vez que se reúne GFCI en estas reuniones de benchmarking, donde van viendo cómo está la normatividad a nivel mundial, con FDA, en Comunidad Europea, cuáles son las necesidades de la industria alimentaria a nivel global. Eso se ve en las juntas del benchmarking. Si es necesario, se hacen actualizaciones y entonces todos los esquemas que están aprobados por GFCI tienen que actualizarse. Usualmente cuando hay un cambio de versión, lo primero que vamos a voltear a ver son a los requisitos adicionales. Los requisitos adicionales son este comodín donde el esquema va poniendo todos estos cambios para poder cumplir con las necesidades de sus partes interesadas, principalmente GFCI. Estos son los tres componentes del esquema. Adicionalmente a estos tres componentes, me voy a adelantar ahorita esta diapositiva y en un momento regreso a ella, tenemos a una junta de partes interesadas. Esta junta de partes interesadas son partes interesadas de la fundación, ya no de GFCI precisamente, sino de la fundación. ¿Qué tipo de partes interesadas? Pues son organismos de acreditación, organismos de certificación, organismos de entrenamiento, también los propios usuarios del estándar. Cada vez que se publica una versión, se va viendo cómo o qué problemas están observando con mayor frecuencia en implementación. Hacen juntas y las decisiones de esas juntas se publican en la, así se llama el documento, lista de decisiones de partes interesadas. Esta lista de decisiones de partes interesadas se puede consultar desde la página de FSC 22000. Y aquí es muy importante, o sea, si bien no es un elemento propio del estándar, es muy recomendable que las empresas que están certificadas consulten esta lista de decisiones de partes interesadas. Hay a veces cuando hay cambios muy urgentes que se tienen que acatar, se publican esta lista de decisiones de partes interesadas y son una guía adicional para la implementación. A veces estos cambios son mandatorios y entonces en un siguiente evento de certificación se toman en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos fue el requisito de que las organizaciones deben de tener procedimientos para la adquisición de materias primas, materiales en situaciones de emergencia, ¿no? Pensando en la pandemia. Este requisito, que ahora ya es un debe obligatorio dentro de los requisitos adicionales, primero fue o estuvo en la lista de decisiones de partes interesadas y quienes recibieron auditorías en ese inter se les empezó a evaluar y un poquito enseñarles a dónde consultar estas decisiones, ¿no? Cuando es algo muy urgente que habría que atenderse. Muy bien. Esto, me voy a regresar a esta lámina que me salté. Tenemos aquí dos pequeños cambios dentro de las categorías. Tenemos un cambio para la categoría G, que es aquellas organizaciones que se dedican al transporte de alimentos. Aquí había una confusión. Si una organización, por ejemplo, está dentro de sus procesos el transporte, pero esa misma organización también hace
los procesos de fabricación, tenían dudas y también estos requisitos de categoría G se les aplicaban. En realidad no, los requisitos que les aplican son los propios a su categoría, tienen incluidos requisitos propios para el transporte y almacenamiento, y aquí es más para organizaciones que su core business es el transporte y almacenamiento, ¿no? Por eso nos dice que es independiente de la propiedad legal del producto. Aplica para esas organizaciones que ese es su core business. Y aquí aclara la duda que se tenía, ¿no? Los fabricantes, empresas de catering o minoristas, que solo almacenan y transportan sus propios productos, retailers, minoristas, hay otra categoría que es F1, deberán auditarse dentro de la categoría vinculada a sus propias actividades, ¿no? A veces existía esta confusión si también aplicaba esta categoría para estos sectores y no, nos dice, te van a auditar solamente con la categoría que le aplica a su sector. Y la otra, en el caso de los materiales de empaque, FSC 22000 no considera productos desechables dentro de, no los considera como empaques, vasos, platos, etcétera. Entonces solamente hace una aclaración. ¿Cuándo sí se considerarían como parte del alcance de auditoría? En el caso de que un alimento se venda junto con este material desechable, por ejemplo, un yogur que al lado traiga su cucharita para comérselo, que va siendo parte del propio producto. En este caso, cuando el uso previsto, incluido, sea que se venda como parte del producto, debe especificarse claramente dentro del alcance y entonces sí se podrán auditar este tipo de productos desechables. Muy bien. Vamos a empezar una revisión breve de los componentes del esquema. Hablábamos de que el primer componente del esquema es la norma del sistema de gestión. ISO 22000 actualmente en su versión 2018. Hace ya algunos años, ISO decidió que, dado que la industria en general iba hacia los sistemas de gestión integrados, ahora las organizaciones, como parte de cubrir las necesidades de sus partes interesadas y del propio contexto mundial, se ha hecho cada vez más necesario que se tengan sistemas de gestión integrados. No solamente calidad, sino calidad, inocuidad, ambiente, seguridad en el trabajo, incluso responsabilidad social. Porque así lo pide el consumidor, porque así lo han pedido también el propio comercio internacional. Entonces, a partir del 2012 se empezó en trabajar en una estructura que hiciera más fácil la integración de todas estas normas. O sea, a partir del 2015, todas las normas que se publicaran iban a tener esta estructura unificada, que se conoce como estructura de alto nivel. Todas las normas que se han publicado, ¿no? Son ISO 9001 en su versión 2015, ISO 14000, ISO 45000, ISO 22000. Todas estas normas tienen esta estructura de alto nivel con terminología en común. Y también dentro de esa misma terminología, dentro de cada una de las normas, van a venir temas específicos para cada alcance que se esté revisando. Esta es la estructura de alto nivel, ¿no? En el caso de ISO 22000, en el alcance nos va a decir que cubre para organizaciones que están dentro de la cadena de los alimentos. Los alcances en cuanto a categorías de 22000 son un poco más amplios que FSC 22000, pero hablando ya como tal, como esquema FSC 22000, nos vamos a referir a los alcances que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Solo aplicaría para esos sectores industriales. Normas de referencia, no hace referencia a ninguna otra norma, y en los términos y definiciones van a venir términos propios de inocuidad, ¿no? Va a venir qué es inocuidad, qué es peligro, qué es monitoreo, verificación y validación, qué es riesgo,
términos muy propios de inocuidad. La norma hace que sea como muy fácil su lectura y su entendimiento, porque todos los términos y definiciones que va a utilizar a lo largo del esquema, pues están dentro del propio capítulo 3. Hablando ya de interpretación, tendremos algunos términos que sí tendremos que voltear un poquito a ver ISO 9000 para saber, pues, la norma a qué se refiere cuando nos dice que tenemos que tener implementado un proceso o que es un requisito, que ya son términos propios de calidad. Solo en esas situaciones, pues sí hay que voltear a ver un poquito al concepto en calidad. El capítulo 4 es un capítulo completamente estratégico, donde nos pide que la organización, desde los mandos medios y superiores y su alta dirección, hagan un análisis sobre su contexto de la organización, tanto interno como externo. ¿Qué cuestiones internas y externas pueden afectar el logro de sus objetivos? Y aquí ISO 22000 abre un poco la puerta, ¿no? En 22000-2005 estábamos muy enfocados solo a la inocuidad del producto. Aquí sí nos dice contexto pertinente a la inocuidad, pero también un poco al logro de los objetivos de la organización, ¿no? En este caso, ISO como tal entiende que las organizaciones están para un fin de lucro y entonces nos va a pedir que incorporemos esos procesos de negocio de la mano con inocuidad. Y eso incluso nos va a ayudar a fortalecer otros requisitos que vienen más adelante, como el fraude, ¿no? Que si no tenemos esa misión y visión estratégica desde la alta dirección, son muy complicados de implementar. O sea, aquí la norma lo que nos pide es que determinemos este contexto, no nos dice metodologías, tiene una nota con algunas ideas que nos pueden llevar a PESTEL, PESTAL, FODA, etcétera, pero aquí es la metodología que a ti como organización te sea funcional para determinar estas cuestiones internas y externas que pueden afectar el propósito de tu organización en contexto de inocuidad. Después también habrá que determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? También que pudieran afectar a la inocuidad, ¿no? Desde internas como empleados, una junta de accionistas, los líderes de cada uno de los procesos, hasta cuestiones externas como entidades gubernamentales que pudieran afectar a la inocuidad, COFEPRIS, SENACICA, SAGARPA, o tal vez puede ser algo a nivel internacional porque se exportan los productos, ¿no? Y entonces ya tendremos que ver cuestiones de FDA o cuestiones de un organismo de un país en especial, el cual tendremos que cumplir esas necesidades y esas expectativas. Después viene una parte de donde se determina el alcance del sistema de gestión. En el caso de inocuidad siempre había sido así. Podemos determinar que, por ejemplo, si es una organización que va a fabricar empaques para la industria farmacéutica, alimentos y cosméticos, decidir cuáles líneas van a quedar dentro del alcance de certificación de manera muy específica, productos, procesos, servicios y sitios, y abre la puerta también a la aplicabilidad, que es un término que viene de la norma 9000, ¿no? En 9000 nosotros podemos excluir algunos puntos dentro del alcance del esquema de certificación. Sin embargo, hablando solamente de ISO 22000, aunque está la puerta abierta, se permite, siempre y cuando esté justificado. En realidad es complicado. Yo no he visto ninguna exclusión sobre ISO 22000. Sí hay elementos completos de FSC que pudieran no aplicarles a algunos sectores industriales, pero en el caso específico de los requisitos adicionales te dice cuáles son, ¿no? Este requisito solo aplica para tales categorías y esto ya se convierte en una exclusión per se. Pero hablando del sistema de gestión, es muy complicado establecer que algo no aplica a una organización. Entonces, aunque deja la puerta abierta, usualmente en ISO 22000 esa no la utilizamos.
Y en el capítulo 4.4 está el sistema de gestión, que aquí es establecer los procesos que declaramos en el alcance, y aunque aquí ISO 22000 no es muy claro, ¿no? Porque aquí sí vamos a utilizar un poco la interpretación, dice la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar los procesos. No nos está hablando de manera muy clara, pero obviamente para mantener y mejorar los procesos, aparte de hacer el establecimiento como tal, con una información documentada, con los registros, etcétera, también estaremos por ahí obligados a establecer indicadores para cada uno de los procesos que están determinados en el alcance, y esto nos lo va a reforzar en capítulos posteriores de la norma, ¿no? Tanto en el 8.1 como en el 9.1. Como ven, aquí es una visión muy estratégica del contexto de la organización, ya como no solamente con visión de inocuidad, sino también nos viene tintes de incluir a los procesos de negocio. Tenemos un capítulo 5, ¿no? Ya una vez que determinamos estas cuestiones estratégicas, pues alguien desde mandos medios superiores y el alta dirección tendrán que apoyar la implementación de todo este estándar. Entonces tenemos liderazgo y compromiso, que no es más que justamente la norma. Nos dice, la alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con diferentes cuestiones, ¿no? Desde el establecimiento de la política, los objetivos, la provisión de los recursos, e incluso nos habla de algo muy interesante, que es apoyar a otros líderes dentro de la organización para que sean líderes dentro de sus funciones, ¿no? Y eso ya se va volviendo muy importante, porque al fortalecer este tipo de cultura organizacional y de liderazgo, pues también se hace más fácil que se sienten pues cimientos más fuertes para la construcción del esquema. Después tenemos requisitos para el establecimiento de la política, que en esos no existen grandes cambios. Y después los roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? ¿Quiénes van a ser los ejecutores de ese sistema? Hay que definir exactamente cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de los actores dentro de ese sistema. Y nos dice, además, la responsabilidad va de la mano con la autoridad, ¿no? Si vamos a asignar a personas con responsabilidad y autoridad para cuestiones específicas, como en el caso de que se supere un límite crítico, un criterio de acción, ¿quién va a decidir sobre ese producto? ¿Quién va a decidir si se va a reprocesar, si se va a desechar? Esa función debe estar muy bien establecida, porque conlleva una gran carga en términos de inocuidad, ¿no? Este rol que nos pide aquí específicamente determinar viene muy de controles preventivos, donde ahí la figura se llama individuo calificado, y esta persona tiene incluso responsabilidades legales, ¿no? Si algo pasa con el alimento, con el producto que pueda llegar a dañar al consumidor, ¿a quién vamos a voltear a ver? Pues al individuo calificado, porque justamente eran sus funciones, sus responsabilidades, y lo habíamos dotado de autoridad para ello, ¿no? Para detener el producto y priorizar la inocuidad sobre la producción. Un poquito ahí nos habla de eso. Después, en el capítulo 6, tenemos otra cuestión estratégica, y nos dice, mira, ya analizaste el contexto arriba en el capítulo 4, ya analizaste las cuestiones internas y externas, ya tienes las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y vas a analizar también a los procesos que declaraste dentro del alcance, y vas a determinar de ahí qué riesgos y oportunidades la organización a nivel estratégico necesita atender. No vamos a hablar de aquellos peligros relacionados con los alimentos, peligros físicos, químicos, biológicos, radiológicos y alérgenos. De esos no vamos a hablar, vamos a hablar de cuestiones a nivel estratégico, y entonces lo que nos pide es establecer estas acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Y aquí tenemos que empezar a voltear a ver la gestión del riesgo. FSC pide gestión del riesgo en muchos de sus capítulos.
Y aquí es en el primero, donde nos invita a leer ISO 31000 para saber sobre gestión de riesgos, ¿no? Saber cómo identificarlos, cómo priorizarlos, cómo establecer medidas de control y la mejor manera para establecer estos planes de acción. ISO 22000 no va a decir qué metodología utilizar, solamente en la nota nos va a ir a invitar a leer ISO 31000 para poder hacer uso de la mejor herramienta con la que tu equipo de implementación se sienta más cómodo, pero que realmente les ayude a generar cambio. Una vez que se tiene todo este plan a nivel estratégico, pues entonces que siga establecer objetivos para ir cumpliendo con toda esa planificación. Objetivos que deben de tener ciertas características y nos pide incluso una planificación para garantizar que vamos a cumplir estos objetivos, incluyendo, ¿no?, hasta la necesidad de recursos. Si mi objetivo es medir producto no conforme, producto no potencialmente no inocuo y trabajamos con 3 turnos, ¿qué recursos a nivel de inspectores, por ejemplo, son necesarios? ¿Tengo la plantilla completa, sí o no? Entre otras cosas que nos pide por ahí en la determinación de los recursos. Ahora, para poder implementar un sistema necesitamos procesos de soporte. ¿Quiénes van a ayudarnos en toda esta implementación? Y para eso está nuestro capítulo 7, ¿no?, donde tenemos los recursos, hablando primero de las personas. Esas personas deberán de tener cierta competencia. Y aquí en la competencia ya no solamente se va a centrar en las personas que están de manera interna en nuestra organización, sino también dice, debes determinar la competencia de tus proveedores externos porque también es importante. Dentro de esos mismos recursos vamos a tener las cuestiones de infraestructura, de ambiente de trabajo, que igual van a ser necesarios para implementar. Después tenemos por aquí uno de los requisitos, ¿no?, que al igual que el liderazgo, ¿no?, demostrar que un mando y medio superior tiene liderazgo es intangible de manera inicial y que hay que convertirlo en tangible, pues tenemos a la toma de conciencia, ¿no? El debe de toma de conciencia es muy fuerte, ¿no? La organización debe demostrar que las personas tengan conciencia y nos pide 4 cosas. Nos pide conciencia sobre la política, sobre los objetivos, cómo saber si estamos apoyando a cumplir con todo el propósito de la organización y del sistema y que la persona sepa también cómo afecta cuando deja de hacer su trabajo. Y en este capítulo de toma de conciencia, si bien no fue una actualización de FSC en versión 5.1, en el último benchmarking del GFCI, se habla de un concepto que se llama cultura de inocuidad. Cultura de inocuidad en términos de valores, de saber por qué hacemos las cosas en términos de inocuidad. Y esta es la principal cláusula donde FSC determina que que se está abordando esta cultura de inocuidad. Más adelante les voy a hacer una precisión, sobre todo para este porcentaje de organizaciones, el 54% que en la encuesta nos dijo que ya estaban certificadas y que tal vez estén próximos a recibir una auditoría. Pues los voy a invitar a leer por ahí el documento de FSC en cuanto a cultura de inocuidad, porque si bien ISO 22000 lo aborda, tienen ustedes que tener acciones específicas para el plan de cultura de inocuidad, pero lo voy a abordar un poquito más abajo. Después tenemos un elemento de soporte que es comunicación, ¿no? Establecer cuestiones básicas de comunicación tanto interna como externa y el soporte de la información documentada que se genera. En nuestro capítulo 8 viene ya la parte fuerte de inocuidad. Tenemos una cláusula inicial que es el control y planificación operacional. Ahí es todavía un poquito antes de hablar de inocuidad. Esta trata de los procesos que determinamos en el alcance, pues tenemos que establecer criterios, tanto de calidad como de inocuidad, verificar que esos criterios estén implementados, tener resultados y analizarlos, ¿no? Incluso de manera estadística, estos indicadores que pudiéramos tener sobre estos procesos. Y a partir de ahí, ya vamos a tener las cláusulas relativas a inocuidad. Vamos a tener a los programas de prerequisito de manera inicial en el 8.2
Y la misma 22000 nos va a hablar de algunos de estos programas de prerequisitos. Nos va a hablar sobre trazabilidad, nos va a hablar sobre el retiro y retirada de producto, nos va a hablar de situaciones potenciales de emergencia y la estrella del capítulo 8 es el plan control de peligros, ¿no? Establecer este plan que conocemos como HACCP, si tenemos puntos críticos de control o si tenemos programas de prerequisito operativos, ¿no? Recuerden que FCC 22000 es el estándar que maneja estos dos conceptos y en la actualización justo de la versión 5 nos han subido este programa de prerequisito de nivel, el programa de prerequisito operativo, y ahora también tenemos que validarlo y llevar otros controles más en específico. Una vez que terminamos el capítulo 8, terminamos la visión de inocuidad y seguimos con la visión estratégica. Tenemos un capítulo de evaluación de desempeño del sistema. Esta evaluación de desempeño del sistema se hace en 3 niveles. El primer nivel, en el 9.1, es a nivel de proceso, a nivel operativo, determinar a qué se le debe dar seguimiento, medición en cuanto a los procesos, ¿no? Usualmente vamos a tener aquí a los indicadores de cada uno de los procesos. Entonces, una evaluación de desempeño que la va a hacer el líder del proceso a nivel operativo. Después tenemos una evaluación de desempeño con la herramienta más poderosa que tenemos de verificación, la auditoría, por un equipo interno que va a encargarse de evaluar la totalidad del sistema y dar un dictamen de cumplimiento con los criterios de auditoría. Y la última evaluación que tenemos es por el alta dirección. Este resumen ejecutivo donde se va a evaluar también la totalidad del sistema, pero ya con una visión completamente estratégica. Entonces, tenemos una evaluación de desempeño en 3 niveles y recuerden, como las normas están implementadas sobre ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar, pues justamente después de que verificamos, pues si tenemos áreas de oportunidad, tenemos que ir a la corrección y la acción correctiva, ¿no? Para eso tenemos el 10.1 del capítulo de mejora, en el 10.2 vamos a tener la mejora continua y en el 10.3 vamos a tener la actualización global del sistema, ¿no? Este ya es el capítulo con el cual vamos a cerrar con fuerza este ciclo de Deming. Y esta es la estructura que justamente tiene ISO 22000. ¿No? Aquí ya la vemos de manera más clara. ISO 22000 trabaja sobre 2 ciclos de Deming, un ciclo que es completamente estratégico, ¿no? Acabamos de revisar, determinar cuál es el contexto de la organización, apoyado por los líderes dentro de la organización, y con eso vamos a determinar las acciones para abordar riesgos y oportunidades y los objetivos del sistema con el apoyo de los diferentes procesos. Se va a ejecutar en el capítulo 8, ¿en qué cláusula principalmente? En la 8.1 a nivel estratégico. Se va a evaluar en estos 3 niveles y después vamos a nuestro capítulo de mejora. Y vamos a tener un segundo ciclo de Deming, que es operativo, que va a empezar a partir del 8.2. Tenemos una planificación, desde tener nuestros programas de prerequisitos, hacer la identificación de los peligros físicos, químicos y biológicos, y esto se termina cristalizado en 2 documentos principales. El que conocemos como HACCP, que ISO 22000 le llama Plan Control de Peligros, y algo que nos pide en el 8.8, un plan de verificación de programas de prerequisitos y el plan del control de peligros. Este plan de verificación que nos piden aquí de programas de prerequisitos, cuando salió la versión 5, que fue donde nos lo pedía, se vieron muchos problemas de implementación. Lo que pasó fue que muchas organizaciones dijeron, ok, me está pidiendo un plan de verificación de programas de prerequisito. Lo puedo meter dentro de mi auditoría interna. De todas maneras, voy a hacer verificación. Y no, los programas de prerequisitos son tan importantes
como soporte y base para implementar el plan control de peligros, que por eso nos pusieron esa cláusula. Entonces, al existir dudas en la implementación, uno de los requisitos adicionales nuevos tiene que ver justamente con ese plan de verificación de programas de prerequisito. El requisito adicional 2512 habla justamente de fortalecer este plan de verificación. Después tenemos la parte de planificación muy robusta. Tenemos una parte de implementar de acuerdo a lo establecido en estos planes. Tenemos actividades propias de verificación que solo se centran en programas de prerequisitos y el plan HACCP. Y tenemos también una cláusula aquí de no conformidad de acción correctiva, pero es diferente a la cláusula 10. Esta cláusula que tenemos aquí para no conformidad de acción correctiva en el actual tiene que ver más sobre temas de inocuidad. Cuando se supera un límite crítico, cuando se supera un criterio de acción, cuando tenemos cosas que impacten directamente a la inocuidad, entonces se utiliza la cláusula 8.9 en la actual. Y la 10.1 la vamos a utilizar cuando tengamos ya un tema más específico de sistemas de gestión a nivel estratégico. Algo que vale la pena resaltar, que no es de la versión 5.1, sino de la versión 5, pero sí es muy importante resaltar. La definición de peligro e inocuidad cambia un poquito, ¿no? Aquí tengo la de peligro, que es agente biológico, químico, físico en el alimento con potencial de causar un efecto adverso en la salud del consumidor. Está subrayado con negritas efecto adverso porque fue uno de los cambios en definición. Acuérdense, antes teníamos daño, ¿no? Inocuidad, justamente era la garantía de que el alimento no causara daño, ahora nos lo cambiaron por efecto adverso. Esto tiene que ver con que nos recuerda un poco el alcance, ¿no? En el alcance de 22.000 está garantizar que los alimentos no van a causarle un problema de salud al consumidor derivado de un peligro físico, biológico, químico, radiológico, alérgeno. No se va a hacer cargo de cuestiones de salud pública, obesidad, desnutrición, sobrepeso. Para eso existen otras entidades, en México, por ejemplo, la COFEPRIS o Secretaría de Salud, entidades regulatorias que sí tienen actividades específicas para eso, ¿no? Por ejemplo, con la norma 051 etiquetado, son actividades exprofesas para abonar a las cuestiones de salud pública, y 22.000 no. Y la otra cosa, porque les puse aquí la definición de peligros, es por esta nota 2. Nos dice, peligros para la inocuidad de los alimentos incluye alérgenos y sustancias radiológicas. No es obligatorio, por ejemplo, cuando hagamos nuestro plan HACCP, cuando empecemos con la identificación de peligros, que es el ejemplo que les estoy poniendo acá, usualmente nosotros cuando tenemos el HACCP hacemos identificación de peligros biológicos, físicos y químicos. Aquí les he colocado los alérgenos y los radiológicos. Esa separación como tal en 22.000 no es obligatoria. Viene en una nota, lo cual es una muy fuerte recomendación para hacerlo. Pero viene justamente de ley FISMA y los controles preventivos. Porque en el caso de los peligros alérgenos se han vuelto de muchísima importancia porque son la principal razón por la que hay retiros a nivel mundial. Y entonces obligarnos a ponernos el ojo sobre los peligros alérgenos es muy importante, incluso hacerlo desde el plan HACCP. Incluso en la actualización del Códex Alimentarios que se acaba de dar hace muy poquito tiempo, es una actualización del 2020, ya se considera, si ustedes han tenido oportunidad de leerla,
viene la metodología para hacer el hazard, y cuando llegan los peligros alérgenos, hay un nuevo código, justamente del códex, para que nos habla sobre la gestión de alérgenos ya en específico, ¿no? Tan importante se ha vuelto para todos los sectores, inclusive, por ejemplo, aquellos sectores que digan, es que nosotros no manejamos alérgenos, ¿no? Hacemos materiales de empaque. Bueno, pues ahí también hay un riesgo de contaminación cruzada. Y tanto se ha cambiado en esto, sabemos que los alérgenos no se sabe exactamente en qué cantidad pueden causar una reacción alérgica. Si bien hay estudios que calculan un factor que se llama LOEL, que es la cantidad máxima en la que se ha visto alguna reacción alérgica entre la población afectada, esto todavía no se utiliza como estándar. O sea, al no tener un límite, es muy importante pues tener los controles desde los etiquetados, saber si mi proveedor de materia prima por ahí en un estabilizante utiliza como vehículo algún alérgeno, ¿no? Me pasó por ahí en una organización que justamente en un estabilizante se utilizaba lecitina de soya, y entonces a ver si había que aclararla o no. Entonces, aquí es muy importante que tengamos desde nuestras materias primas bien identificados qué tipo de alérgenos podemos tener para garantizar que al final el consumidor cuente con toda la información necesaria y hacer una decisión adecuada de compra del producto. Por eso es que los separan y nos obligan a poner atención sobre ello. Y en el caso de los radiológicos, aquí empezó un poco a ponerse la atención a nivel mundial desde estos eventos que tuvimos en Japón con la planta de Fukushima, y que justamente ya después de varios años se han analizado las afectaciones al entorno, agua, suelo, incluso aire. FDA, la OMS, diferentes países, México también tiene una posición sobre eso, de pues que hay que monitorear en cuanto a radionucleótidos, en cuanto a compuestos químicos radiactivos que pudieran establecerse, ¿no? Y hay para alimentos en específico lineamientos, hay por ejemplo para lácteos, hay para cuestiones agroindustriales, y son lineamientos principalmente para la exportación. Esto pensando en eventos o desastres naturales. Pero también hay radiación que se adquiere a los alimentos de forma natural. Por ejemplo, si nosotros extraemos agua de un pozo, en algún punto podemos encontrarnos con radionucleótidos, o las propias tierras de cultivo también son fuentes naturales de radionucleótidos. Y en eso son los que están pensando. Hay por ahí una aclaración tanto en un documento de Comunidad Europea como de FDA, que no se refiere tanto a estos alimentos que estén irradiados, porque esos ya los procesos se consideran seguros, ya saben qué concentraciones se puede colocar ahí, sino aquí nos está pidiendo un poco voltear a estas otras fuentes, ¿no? Las fuentes naturales y las fuentes por desastres que pudiéramos tener los alimentos a nivel radiológico. O sea, aquí nos hace un poco este énfasis para que volteemos a ver hacia allá. Hace un rato les hablé que en el capítulo 7.3 nos hablaban para voltear en específico a cultura de inocuidad, ¿no? 7.3 nos habla de toma de conciencia, y el tema que GFCI nos puso sobre la mesa se llama cultura de inocuidad. ¿Por qué no lo ponen sobre la mesa? Porque comportamientos inseguros nos pudieran llevar justamente a alimentos no inocuos. ¿Por qué se ha vuelto muy importante esto? Pues bueno, por la globalización, ¿no? Podemos comprarnos un alimento aquí en México que puede tener ingredientes de cualquier parte del mundo, y garantizar que esas personas tienen conciencia de por qué toman las medidas que tienen que tomar en cuanto a inocuidad es muy importante, porque estamos dependiendo también de toda la cadena alimentaria a nivel global. Aquí tenemos una estadística hecha por la OMS, y en cuanto a cultura de inocuidad, enfermedades transmitidas por alimentos, nos dicen que
1 de cada 10 personas se enferma al año de alguna enfermedad transmitida por alimentos. Esta última encuesta que hizo la OMS es ya un poco viejita, es del 2015, pero es de la última sobre la que tenemos datos disponibles. A partir de esta información de que 1 de cada 10 personas, se hace una cuenta estadística de cuánto tiempo pasamos enfermos, ¿no? Enfermos del estómago porque nos comimos algún alimento. Y entonces esto sería que cada año perdemos 33 millones de años de vida saludable, todos en conjunto como humanidad. Eso es mucho tiempo perdido enfermos, con cosas que se pueden prevenir. Aquí nos habla de los principales vectores, como son bacterias, virus, parásitos, etcétera, ¿no? Todo esto se puede prevenir. En México, en una estadística más o menos de este mismo año, cada año mueren 16,000 personas debido a enfermedades transmitidas por alimentos. Y el impacto económico se estima en 1,100 millones de dólares, ¿no? La falta de prevención, la no calidad, la no inocuidad, cuesta siempre dinero. En cuanto a alertas, ¿no? De inocuidad, ¿no? Cada año el país enfrenta un promedio de 160 alertas de inocuidad y van en aumento. No es que estemos teniendo más problemas, sino que justamente en las diferentes fronteras, principalmente en nuestra frontera norte, pues cada vez existen más métodos de vigilancia, ¿no? 160 alertas, papayas contaminadas, etcétera. Eso va siendo mucho para poner atención. Entonces, asegurar que desde la base donde estamos haciendo los procesos tengan conciencia sobre por qué se lavan las manos, por qué tienen que hacer un arranque en línea, por qué deben de usar correctamente los equipos de protección, por qué hacen las cosas, por qué tengan conciencia sobre eso, es sumamente importante, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes cuántas veces comen afuera de su casa, por lo menos la gran mayoría me diría que alguno toma una comida fuera de casa, por lo menos una comida. Justamente en esta encuesta que se hizo a los mexicanos, determina que más o menos el 40% de los mexicanos comemos una vez afuera de nuestra casa. El 58%, o la comida que hacemos, un poquito más de la mitad, es justamente la comida. Hablando de las personas que están en la industria de los alimentos, seguramente esa comida será en el comedor propio de la instalación. Y entonces, el impacto que, por ejemplo, yo tengo cuando hago de comer en mi casa, si no sigo ciertas prácticas de manejo higiénico de los alimentos, pues enfermará mi familia, ¿no? Las personas con las que vivo. Pero hablando de que nuestra salud también está en manos de los lugares a donde vamos a comer, en este caso las personas que están en el comedor de la instalación o del lugar al que vamos a comer, ¿no? Aquí hay los lugares a los que se iban a comer, comida rápida, restaurantes formales, restaurantes casuales, cafetería. Esta encuesta es antes de la pandemia, ¿no? Ahora incluso las personas que manejan estos servicios para llevar comida en casa, ¿no? Cómo se manejan en ese traslado. Nuestra salud también está dependiendo de estas personas. Ahora, por ejemplo, si ustedes se dedican a la fabricación de un producto intermedio, un producto, por ejemplo, que va a ir todavía a procesarse en otros productos finales, algún aditivo, algún edulcorante, alguna harina, que se puede ir todavía a más cantidad de productos, el impacto en inocuidad de no hacer de manera adecuada las cosas, pues es mucho mayor. En la encuesta del 2019 ya se empezaba a manejar, en la encuesta de GFCI en el benchmarking, ya se empezaba a manejar que uno de los principales riesgos de los sistemas de gestión era la falta de cultura de inocuidad. En primer lugar, siempre han estado los riesgos operacionales, pero la falta de cultura de inocuidad ha ido en aumento como un problema latente. Y ya en el benchmarking del 2020, la cultura de inocuidad se hizo obligatorio. Aquí ya nos planteaban que una de las propuestas era establecer
programas de cultura de inocuidad de manera obligatoria en aquellas normas que estaban aprobadas por GFCI. Sin embargo, cuando hablamos de cultura de inocuidad, estamos hablando de cambiar la forma en la que pensamos, en por qué hacemos las cosas. Estamos hablando de cambiar comportamientos, es que así lo hemos hecho siempre, ¿por qué lo deberíamos de hacer diferente? Y estamos hablando ya de cultura organizacional, ¿no? Aquí está un poquito cómo han ido evolucionando los sistemas de gestión. En una fase inicial tenemos programas de capacitación, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, establecimiento de un plan HACCP. Después, implementar un sistema de gestión de inocuidad como de los alimentos y al final crear esa conciencia, ser líderes en hacer las cosas bien, aunque nadie me esté observando, porque así es. Y estamos hablando de ética, estamos hablando de un montón de componentes. La definición oficial de GFCI de cultura de inocuidad es, miren, nos habla de cosas complicadas para implementar, nos habla de valores, creencias, normas compartidas que afectan la forma de pensar y el comportamiento con relación a la inocuidad a través, a lo largo y a lo ancho de cualquier organización. Esto depende de cómo nos criaron, ¿no? Incluso cambiando de país a país, los valores van cambiando, ¿no? Hay algo que a mí me llama mucho la atención en cuestiones culturales, es cómo nosotros somos capaces de cambiar un comportamiento, depende en el entorno y en el contexto en el que vamos, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, sí tengo ejemplos, ahorita, sí tengo ejemplos de cultura de inocuidad, ahorita voy a ello. A mí me tocó estudiar un semestre en el extranjero de intercambio en la universidad y lo primero que nos dijeron cuando llegamos fue, a ver, ¿quiénes de ustedes son mexicanos? Porque la entrada es a tal hora, ¿no? O sea, nos estaban hablando de lo impuntuales que somos. Y la impresión de ver cómo allá, con el problema que pudiéramos tener en ese sentido, todo el mundo acataba esas normas y se transformaba en ese contexto. Este contexto, pensando en cultura de inocuidad, tiene que estar apuntalado por la visión estratégica de la alta dirección. Si el alta dirección, por ejemplo, enseña que para ahorrar hay que disminuir el contenido neto, va a ser muy difícil poder implementar un sistema como estos. Desde la alta dirección tenemos que tener muy claro qué nos interesa el negocio, qué nos interesa ser productivos y qué nos interesa además, que nos interesa también la inocuidad. Si no viene desde la alta dirección, esto es muy complicado. ¿Cuáles son los ejes de implementación? Miren, nos divide aquí que tenemos como un iceberg, ¿no? Cuando tenemos nuestro sistema de gestión, tenemos hasta arriba lo que se ve. Nuestros procedimientos, nuestros registros, las instalaciones. Todo muy bonito. Después, en el medio, los mensajes cotidianos y comportamientos diarios. Yo te digo, es importante que sigas estos procedimientos de lavarte las manos, ponerte bien la cofia y el cubrebocas, debes de sanitizar antes de hacer el arranque en línea, pero cuando yo entro, no sigo las mismas recomendaciones que te estoy dando. Eso es más poderoso que cualquier procedimiento. ¿Cuál es ese mensaje que te doy? Yo como líder realmente predico con lo que estoy, o predico con el ejemplo, actúo conforme a mi palabra, eso es muy importante. Y en el fondo, pues está la misión, visión y valores de la organización que van a apuntalar en este caso la cultura de inocuidad, ¿no? Aquí ya está un poco lo mismo, hasta arriba están, bueno, en medio tenemos actitudes, aptitudes, creencias, valores, ¿no? En algunas ocasiones me ha tocado tener personas que trabajaron mucho tiempo en una empresa muy grande, pero como antes de los sistemas de gestión.
Y entonces la respuesta es que, a ver, yo trabajé en esta empresa de tanto renombre y ni siquiera ya me solicitaban esto que tú me estás pidiendo. Como aquí en este lugar que es más chiquito, sí me lo estás pidiendo, ¿no? Hay que cambiar un poquito, hay que hacer como un reset del chip que traemos y empezar. Prejuicios que podemos tener. ¿Qué es lo que pide GFCI? Hay un documento que se puede descargar de manera gratuita que habla sobre cultura de inocuidad, pero en el último benchmarking del 2020 nos pide 4 ejes. Ahorita que me preguntan, oye, ¿tienes un ejemplo de qué están haciendo las organizaciones? Pues nos dice que tenemos que tener cuestiones desde la comunicación, difusión sobre qué es cultura de inocuidad, entrenamiento a los colaboradores sobre temas en específico de creación de cultura de inocuidad. La mayoría de las organizaciones está implementando esto, el feedback de los empleados. Es decir, un cuestionario para saber cuál es nuestro nivel base de cultura de inocuidad. Y por ahí ya hay varias herramientas. Hay una herramienta que es alemana, me parece, que se llama así, Kit de Herramientas Básicas de Cultura de Inocuidad, y está pensada inicialmente para aquellas organizaciones que se dedican al catering o a los servicios, restaurantes. De hecho, no es nueva, ya tiene algunos años. Pero esa misma herramienta se puede transformar incluso para cualquier tipo de organización. Te mide los niveles de cultura de inocuidad en 5, desde no me interesa la cultura de inocuidad, prevalecemos la producción, o yo hago cambios solamente cuando tengo una auditoría, hasta ser líderes en los procesos. Es una encuesta que se recomienda, se puede hacer a una gran cantidad de la población, ya saben, que sea anónima, etcétera. Hay también, por ejemplo, un kit de cuestionarios en otra norma hermana de estas, que es de BRC, que también se puede utilizar. O incluso me ha tocado ver organizaciones que tienen por ahí herramientas ya de medición de cultura organizacional, y lo que hacen es un poco transformarla hacia cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque es muy importante el feedback de los empleados, porque lo primero, para empezar a hacer acciones muy enfocadas, hay que saber, pues, en qué nivel estamos. Si no sabemos nuestra línea base, en dónde estamos parados, es muy difícil empezar a establecer metodologías. Entonces, yo les recomendaría, pues, empezar por esta parte de feedback de los empleados y después irnos hacia ya cuestiones más específicas. El último punto que nos pide GFCI es la evaluación del desempeño en actividades relacionadas con la cultura de inocuidad. Aquí en esta evaluación del desempeño nos pide que tengamos indicadores para medir cultura de inocuidad. Cultura de inocuidad es uno de estos indicadores que de manera inicial no son medibles, ¿no? Podemos tener, fortalecer, mejorar, mantener una cultura de inocuidad a lo largo de nuestra organización. Y de ahí nuestro trabajo es convertirlos en medibles. Angélica, ¿cómo puedes evaluar el nivel de cultura de inocuidad de la organización? Yo te recomiendo que hagas un cuestionario, si tienes por ahí a la mano un cuestionario de cultura organizacional y transformarlo en cuestiones de cultura de inocuidad, estaría genial. Y si no, de los que pueden buscar y están libres en internet, se llama así, Kit de Herramientas Básicas para la Medición de Cultura de Inocuidad. Ahí viene una idea para hacer cuestionario. En cuanto a indicadores, es muy importante también establecer indicadores. Les decía, podemos decir que queremos mantener la cultura de inocuidad, pero ¿y eso qué significa? Yo les recomiendo que tengan indicadores de cuestiones que ya miden. Por ejemplo, me tocó ver en una organización que ellos hacían productos listos para el consumo y les pagaban a los operadores por, bueno, no les pagaban por eso. Su nivel de productividad tenía que ver con cuánta cantidad de producto sacaban en cierta unidad de tiempo. El tema en esta organización es que sí, estamos midiendo qué tan productivos somos, pero no estamos penalizando
la parte de cuánto producto no conforme estoy sacando, cuántas mermas, cuántas cosas por falta de cultura de inocuidad o rechazos incluso por cuestiones de inocuidad. Entonces el mensaje que estamos dando es, yo te voy a pagar por la cantidad de producto que hagas, pero no importa cómo lo hagas. Entonces, ahí lo que piensa el operador es, ok, me voy a apurar, total, si lo hago bien o mal, de todas maneras va a contar en mi índice de productividad. Ahí para que cuente como cultura de inocuidad, van a tener que ligar estos indicadores que tengan de productividad y juntarlos con aquellos que van a medir inocuidad, devoluciones de producto, generación de producto potencialmente no inocuo, generación de producto no conforme, y hacer un indicador versus para que le enseñemos o demos el mensaje a los operadores de que hay que hacer las cosas sí, con productividad, pero también con cuestiones de cultura de inocuidad. Medir cuestiones generales como programas, tienen indicadores a veces de implementación de programas, de requisitos, etcétera, pueden ser muy funcionales para evaluar cultura de inocuidad. Como les decía, FSC no tiene un requisito en específico para esto, pero si me permiten, déjenme, les voy a compartir por aquí. La posición de FSC en cuanto a este tema en específico que estamos revisando, cultura de inocuidad. Les voy a mostrar dónde pueden descargar este documento. Déjenme compartir mi pantalla. En un segundo. Aquí está. Ustedes van a ingresar a la página de FSC 22000. Y, por cierto, es también como anuncio, ya pueden descargar la versión 5.1 en español. Desde hace como un par de semanas se liberó. Ya ustedes aquí se van hasta abajo. Ya está en chino, japonés, francés y español. Ya lo pueden descargar en español. El documento que vamos a utilizar no está traducido, pero es este. Guía de cultura de la inocuidad. En esta guía nos habla un poco de la posición de FSC con respecto a estos 4 ejes que yo les acabo de presentar que menciona GFCI. Aquí vienen, si se dan cuenta, vienen en el mismo orden. Viene comunicación, viene entrenamiento, viene feedback de los empleados y viene medición del desempeño. Pero, por ejemplo, ¿por qué les digo que las organizaciones que actualmente están certificadas, yo les recomiendo ampliamente que lean esta guía? Porque sí, ok, vamos a tomar como ejemplo evaluación del desempeño, tenemos la cláusula 912. 912 habla de análisis de la información. Una vez que ya tenemos los indicadores, tenemos que analizar la información que nos llega de esta medición. Aquí está el requisito de GFCI. ¿Cómo es que medimos el desempeño en temas de inocuidad? Pues aquí hay que asegurarnos que efectivamente en el sistema ustedes tengan indicadores que aporten a la medición en temas de inocuidad y de cultura de inocuidad, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Deberías de asegurarte que se incluyan entrevistas con el personal en piso, tener evidencia de feedback con el personal, ¿no? Evaluación del desempeño en términos específicos de temas de inocuidad. ¿No? Aquí nos dice, la encuesta de las que yo les estaba hablando como método de implementación, aquí mismo nos la sugiere. Deberías de ejecutar una encuesta periódica pues para saber cuál es el nivel base de cultura de inocuidad. Entonces, sí es cierto, 22000 tiene las herramientas para implementar un plan de cultura de inocuidad, pero si no les hemos dado esa visión, pudiéramos por ahí tener un área de oportunidad. Entonces, para aquellas organizaciones que están certificadas, que están buscando la certificación, cuando lleguen a este tema del 7.3, yo les recomiendo muchísimo que lean la guía de implementación para cultura de inocuidad. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar
a la presentación ya como tal del esquema. Y bueno, nuestro segundo elemento que tenemos es un elemento de programas de prerequisitos, de especificaciones técnicas. Aquí nada más están mencionados dos, ¿no? Las especificaciones para la producción de alimentos en general y para la fabricación de empaques, pero acuérdense, hay más especificaciones técnicas dependiendo el sector. Estas normas, me regreso aquí, si se dan cuenta, están ya muy viejitas, ¿no? La de alimentos en general es del 2009, la de empaques es del 2013. Entonces, es el elemento que menos se actualiza de la norma, y incluso hay requisitos que se hablan en ISO-TS que también se manejan en 22 o en requisitos adicionales, donde ahí el requisito es mucho más fuerte. Entonces, yo les recomiendo que siempre se vayan al requisito más estricto, en 22 o en requisitos adicionales, antes de seguirnos solamente dirigiendo por la ISO-TS. Ya en algunos otros sectores industriales donde la ISO-TS ya es más actual, como del 2018, etcétera, pues ya podemos estar seguros que en esas actualizaciones pues se tomó todo en cuenta para el establecimiento de los programas de prerequisitos. ¿De qué nos hablan estos estándares? Pues justo estas condiciones básicas que se deben de implementar a lo largo de toda la cadena, independientemente del alcance de la certificación. Por ejemplo, si en un mismo sitio, ¿no?, decíamos que solamente tenemos una línea certificada, pues los programas de prerequisito aplican a toda la instalación, se pueden verificar en toda la instalación. ¿Por qué? Porque hay traslado de personas y de materiales y hay riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Por eso dice a lo largo de toda la cadena alimentaria. Esta aclaración nos la hace más puntualmente ISO 22000 en el 8.2, cuando empieza a hablar de programas de prerequisito, nos dice que deben de ser aplicados en toda la instalación. ¿Dónde los encontramos referenciados? Justamente aquí, capítulo 8, en 8.2 nos va a hablar de los programas de prerequisitos y en la nota nos va a mandar hacia acá, a que los vengamos a revisar. Son importantes porque son nuestra primera barrera y también junto con esta primera barrera vamos a estar obligados a leer qué otras normas o códigos de práctica tenemos que seguir en cuanto a programas de prerequisitos, ¿no? Hablando de México, por ejemplo, tenemos que conjuntar con todo lo que dice NOM 251, ¿no?, para fabricación de alimentos. O si hablamos de Estados Unidos, con los controles preventivos. Si hablamos de Comunidad Europea, también con las regulaciones en específico de buenas prácticas de Comunidad Europea. Con el códex que se acaba de actualizar, ¿no?, al 2020. ¿Cuáles son esos códigos de práctica nacionales e internacionales que también hablan de programas de prerequisitos y que dependiendo a dónde estén expediendo el producto, ustedes estarán obligados a cumplir? En términos de riesgo, acuérdense, riesgo, probabilidad de que ocurra un peligro físico, químico, biológico y qué tan severo va a ser. Los programas de prerequisito nos ayudan a reducir la probabilidad, ¿no? Cuando nosotros colocamos en nuestro plan HACCP una probabilidad baja e insignificante, lo que estamos diciendo es que tenemos ahí un programa de prerequisito que está implementado muy fuertemente y que además tenemos todos los elementos para demostrarlo. Análisis de datos, información, no han ocurrido eventos. Esa probabilidad debe estar muy bien justificada con la implementación de los programas de prerequisitos. La severidad del peligro, pues bueno, eso ya es inherente al peligro, ¿no? Ya va a depender de otras cosas que también deberán de estar justificadas. Y finalmente, tenemos la última elemento de FSC, que es este comodín del que yo les hablaba, que cada vez que GFCI se reúne y que existe algún cambio, pues entonces se actualizarán los requisitos adicionales. Aquí les presento los requisitos adicionales que están vigentes en la versión 5.1. Tenemos 15 y les voy a mencionar rápidamente en dónde es que hubo cambios. El primer requisito adicional se llama gestión de servicios, pero en esta versión 5.1 tuvo cambios. Ya no solamente habla de la gestión, bueno, de los servicios, del que habla específicamente son de los laboratorios.
ahora trae requisitos específicos para laboratorios tanto internos como externos, ¿no? En cuanto a competencia. Pero también nos habla de que debemos de tener procedimientos para la adquisición de materiales en situaciones de emergencia, que tenemos que tener un proceso para cuando vayamos a comprar materias primas de origen animal, que estemos seguros que esas materias primas no tienen residuos de antibióticos, fármacos, algún elemento que esté regulado, que tengamos esa certeza, que se verifique, y tenemos un último requisito de un proceso para revisión de especificaciones y asegurarse que de manera continua estas están vigentes. En la versión 5 solo hablaba de los laboratorios externos y ahora ya tiene estos 4 incisos. El segundo requisito es etiquetado del producto. Este también tuvo un cambio. En la versión anterior nos hablaba que los alimentos deberán de estar etiquetados de acuerdo al país en el que se va a expender. Y ahora nos hace una extensión. Nos dice, ok, mira, para las organizaciones que no están obligadas a tener etiqueta porque venden a granel o porque es un producto intermedio dentro de la cadena que va a ser un ingrediente para otra planta de producción y que no va a estar obligado al etiquetado, pues debe existir otra manera en que se le informe al cliente o incluso al consumidor, de ser así el caso, toda la información relacionada con la inocuidad de los alimentos. Esto usualmente se va a cubrir con las especificaciones del producto, pero igual habrá que analizar cada caso en específico, ¿no? Hay algunos que han decidido poner un etiquetado, aunque no sea obligatorio, o bien hacer robustecer la información que se encuentra sobre sus productos en las páginas web de cada una de las organizaciones. Del 3 al 9 no hubo cambio de la versión 5 a la 5.1, pero tenemos más análisis de riesgos. Ya tenemos 2 que vimos, el del 6.1 que era estratégico, el del plan HACCP, y aquí empezamos a tener más análisis de riesgo, ¿no? Nos pide un análisis de riesgo para la defensa de los alimentos, uno para la mitigación del fraude alimentario, ¿no? Identificar, evaluar amenazas, evaluar vulnerabilidades, establecer medidas de mitigación, tener nuestros simulacros, ¿no? Estos van aquí. Tendrán que cumplir con los requisitos legales asociados. Por ejemplo, en el caso de defensa de los alimentos, si su organización vende producto en Estados Unidos, pues tendrán que cubrir con lo que dice el acta, ¿no? Para evitar la contaminación intencional, y tendrán que utilizar metodologías en específicas, ¿no? Key Activity Types, 3 elementos fundamentales, etcétera, ¿no? Dependiendo, de nuevo, al país donde se va a vender, tendremos que revisar si hay algún requisito que nos obligue a una metodología o algo en específico. Uso del logo, ¿no? Es muy simple, ¿no? Se puede utilizar para usos de mercadotecnia, pero nunca de manera que se interprete que lo que está certificado es el producto, ¿no? No en empaque primario, secundario, transportes, etc. Después tenemos otro análisis de gestión de riesgos para la gestión de alérgenos, y aquí, por ejemplo, es un requisito adicional que no aplica para todas las categorías, ¿no? Nos dice específicamente para qué categorías sí aplica. Y este análisis de riesgos para alérgenos tiene que ser incluyendo todas las fuentes de contaminación cruzada con alérgenos. Lo que les hablaba, incluso investigar si las materias primas por ahí no tienen como parte de sus componentes algún alérgeno, los controles operacionales que ya conocemos de separación, limpieza, programación de la producción, etcétera, hasta incluir a las personas como vector de contaminación. Después tenemos otra gestión de riesgos también, el 257, que es el control ambiental. Nos va a pedir nuevamente un análisis de riesgo para el control ambiental, que nos dice que incluya como mínimo peligros microbiológicos y alérgenos, ¿no? Tendrán que definir cuál será su zonificación, cuál será el punto de muestreo, por qué monitorean los microorganismos que ustedes dicen, si monitorean patógenos, si monitorean
microorganismos indicadores y monitorean microorganismos deterioradores. ¿Por qué? ¿Por qué toman las muestras donde las toman? ¿Qué decisiones toman con respecto a los resultados? Porque nos pide incluso análisis regular de tendencias. Después en el 8 tenemos formulación de productos. Este solo aplica para la categoría D, que es esta categoría que se dedica a la fabricación de productos para animales. Y aquí lo que nos dice es, lo que tienen que hacer es garantizar que esta formulación va a cumplir con la suficiencia nutricional para el animal para el cual esté formulado y que tampoco le va a causar algún efecto adverso porque no contiene ninguna cuestión que esté regulada, ¿no? Fármacos, antibióticos, hormonas, etc. El 9 es transporte y entrega, pero solo aplica para la categoría F1, que es para estos minoristas, retailers, que también dentro de parte de sus servicios, o sea, te venden el producto, pero también te lo llevan o lo distribuyen, lo entregan a un punto en específico, pues que en el traslado se cumplan requisitos para prevenir contaminación cruzada, mantenimiento de cadena de frío, etcétera, ¿no? Eso es el requisito 9. A partir del 9, los últimos 5 son requisitos nuevos de la versión 5.1. Tenemos almacenamiento y distribución. En almacenamiento y distribución tenemos algunos requisitos que son específicos para producción primaria en cuanto a la cadena de frío. Un requisito que aplica para todas las organizaciones en cuanto a rotación, no solamente considerar PEPs, sino también considerar primeras caducidades y primeras salidas, según sea el caso. El 11 son control de peligros para prevenir la contaminación cruzada, y como ven solo aplica para 2 categorías, para la categoría C en cuanto a producción primaria y en cuanto a la fabricación de empaques. Y bueno, aquí nos habla de algunas inspecciones antes y después del sacrificio para garantizar que no va a haber riesgo de contaminación cruzada en cuanto a la producción primaria, y para empaques en caso de que el empaque aporte algún efecto funcional, si es un empaque que nos va a ayudar a guardar una atmósfera modificada, o si es un empaque que nos va a decir incluso el nivel de maduración de alguna fruta, algún vegetal, pues el fabricante tendrá que demostrar que el producto cumple con ese efecto funcional. Tenemos un 12, que es la verificación de programas de prerequisitos. ¿Recuerdan cuando hablé de los 2 ciclos de Deming? Que en el HACCP había una verificación muy especial que se enfocaba a la verificación de los programas de prerequisitos. Pues aquí está su contraparte. Este es el que nos refuerza. ¿Y qué nos pide? Nos pide inspecciones para los programas prerequisitos de las especificaciones técnicas, que deben de estar basadas en riesgo y con una frecuencia basada en riesgo, porque lo que nos dice es, a ver, no sé, si tu programa de limpieza es tan importante para mantener la inocuidad, ¿por qué lo verificarías hasta la auditoría interna? ¿Por qué no antes? ¿No? Entonces aquí nos pide programas de autoinspecciones y nos dice, por ejemplo, mensuales, ¿no? No nos obliga a mensuales, pero nos sugiere. Si es algo muy importante, no lo dejes a tan largo plazo. Y no aplica para todas las categorías, ¿no? Nos dice categoría C, D, G y K. Después tenemos el 13, que es para desarrollo de productos, que tampoco aplica para todas las categorías. Y aquí nos dice, en caso de que se desarrolle un nuevo producto o que se tenga algún cambio en el producto, esto es independiente de si la organización hace diseño y desarrollo de productos. Puede ser alguien que solo haga maquilas y que su cliente le diga, este es el producto que tienes que maquilar. En caso de que haya algún cambio en ese producto, lo que nos pide aquí es que se tenga un procedimiento documentado donde se haga o donde obligue a hacer una evaluación del impacto de ese nuevo desarrollo o de ese cambio en el producto. Vamos a evaluar el impacto a la inocuidad,
a la legalidad y el impacto al cumplimiento de los requisitos con los clientes, ¿no? Si vamos a introducir, por ejemplo, un nuevo alérgeno, ¿qué controles operacionales extras necesitaríamos? A lo mejor no teníamos ningún alérgeno antes, pero ahora sí va a haber uno. Vamos a tener que aislar algún área, vamos a necesitar capacitar a las personas, o puede ser que el cambio sea que se ocupe de la introducción de un nuevo equipo, donde se necesita entrenamiento, etcétera. Que se evalúe el impacto con la inocuidad de ese cambio, de ese nuevo producto. Y nos pide que incluso se tenga que hacer un análisis de cómo sería el escalamiento de ese producto, ¿no? Para garantizar que se va a cumplir, incluyendo pues estos análisis de vida de anaquel. Después tenemos el requisito 14, que nos habla del estado de salud, solamente aplica para la categoría D. Categoría D, de nuevo, es estas organizaciones que hacen alimentos para animales y tiene 3 subcategorías. Tiene una subcategoría que son para alimentos para ganado, una que es para mascotas, perros y gatos en específico, y otra que es para mascotas diferentes a perros y gatos. Les decía yo en un principio que para perros y gatos se utiliza la especificación técnica de consumo humano, pero para las otras 2 subcategorías se utiliza otra especificación técnica. En esa otra especificación técnica no se había considerado que el personal que pueda estar en contacto directo con el producto tenga que tener estudios de salud para garantizar un riesgo que no va a existir un riesgo de contaminación cruzada al producto terminado. Ahora está este requisito adicional para esto y viene una aclaración, nos dice que una aclaración sobre si no hay una evidencia científica de que la persona puede transferir esa enfermedad al animal, pues pudieran excluirlo, ¿no? De manera general, lo que nos invita a hacer este análisis del estado de salud. Angélica, en almacenamiento no me quedó claro a qué categoría se aplica. Claro que sí. Almacenamiento y distribución aplica para todas las categorías. Tiene 2 incisos. El primer inciso solo aplica para aquellas organizaciones que se dedican a la producción primaria, ¿no? Que rastros, pollos, cerdos, etcétera. Y nos dice, habla sobre el mantenimiento de la cadena de frío. En el resto de las cadenas que puedan tener cadena de frío, pues ya está ese requisito dentro de la especificación técnica. De hecho, aquí viene a reforzar un requisito que ya es TIF para este tipo de organizaciones. Y el segundo inciso que tiene, ese sí, aplica para todas las categorías. El segundo inciso habla de sistemas de rotación. Nos dice que la organización debe considerar tener PEPs y FIFO y FEFO, ¿no? FIFO, que son las primeras entradas y las primeras salidas, que estoy segura que en todas las organizaciones se utilizan. Y el segundo son las primeras caducidades y primeras salidas. Por ejemplo, si por situación de emergencia ustedes compran una materia prima a diferentes proveedores, ¿no? Puede ser que un proveedor al que le compro de manera normal, pues no tenía stock porque había desabasto y de pronto le compré a un nuevo proveedor una misma materia prima. Puede ser que esa materia prima, aunque la compré después, venga con una fecha de caducidad más reducida. Lo que nos pide aquí el requisito adicional es que en caso de ser necesario, utilices los 2 métodos de rotación, no solamente primeras entradas y primeras salidas, sino en caso de que así llegue a ser necesario, también se aplique primeras caducidades y primeras salidas. Y este último requisito aplica a todas las categorías. Y finalmente tenemos el requisito 15, que aplica para organizaciones que tienen certificación multisitio. Una certificación multisitio quiere decir que se tiene una función central o una matriz y por lo menos 3 lugares en donde se llevan a cabo actividades, 3 sitios. Es una organización multisitio, pero no aplica a todas las categorías. Aplica solamente para la categoría A, E, F1 y G. Si se dan cuenta, las categorías principales de producción, que es la C,
¿no? Que es para producción general de alimentos, y empaques, o incluso K, la de aditivos, saborizantes, etcétera, no están incluidas en este último requisito adicional. Nos tiene requisitos específicos para auditoría. Nos dice que se debe tener un procedimiento específico para la auditoría con competencia específica para los auditores. Nos dice incluso que debe tener educación universitaria, si no tiene que se intercambie por 5 años de experiencia laboral, que tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en el proceso. Uno debiera ser dentro de la organización, o sea, no pueden contratar a una firma de auditores de segunda parte. Requisitos específicos de cuánto tiempo debiera tener la capacitación, auditores líderes 40 horas, miembros del equipo auditor 16 horas en 19011 y 8 horas en FSC, que tienen que estar sometidos a calibraciones anuales, que tienen que estar evaluados por el organismo de certificación, es decir, requisitos específicos para el proceso de certificación de la organización multisitio. Y este es el último requisito adicional que está considerado. Y con esto estaríamos terminando, pues, esta brevísima revisión de FSC en su versión 5.1. Entonces, tenemos por aquí la última pregunta del pool, que, bueno, le paso ya la palabra a Juan Carlos. Gracias, Ceci. Muchas gracias a todos por su atención. Pues no se olviden, ayúdenos a contestar las encuestas para que puedan recibir el bono y aprovechen ahorita para hacer alguna pregunta a través del chat para que nos pueda ayudar Ceci a resolverlo. Espero que haya sido de su agrado este webinar. Y si tienen alguna pregunta, escriban ahora, o si no, callen para siempre, ¿verdad? Es el momento de poder escribir y tener respuestas. Voy a lanzar la otra pregunta también. Por favor, si nos ayudan, si su empresa estaría interesada en algún curso privado para su equipo este año o el siguiente año, acerca de los cambios de FSC. Puede ser también incluso de otros requisitos, ¿verdad? Así como HACCP avanzado, microbiología, 22.000, FSC, obviamente. Food Defense, Food Fraud. Food Defense, Food Fraud, es correcto, perdón, me había olvidado esos dos cursos que también tenemos y que ya hemos impartido en diferentes organizaciones. Voy a terminar con la última pregunta, si nos ayudan a saber si les gustaría que Ceci les ayudara a la implementación de su sistema FSC, una auditoría interna, revisión documental, cualquier tipo de servicio que podamos ofrecerle dentro de su organización. Por favor, ayúdenos a contestar. Quien haya contestado todas las preguntas desde la 1 hasta la 6 que hicimos, pues recibirán su POM vía correo electrónico. La presentación la pueden conseguir después ya en la academia. Ustedes ingresan a la academia, pueden ver la grabación, pueden consultarla las veces que quieran, pueden compartirlas con sus equipos. Estará lista, tardará normalmente un día, entonces al día siguiente, el sábado o el lunes, estarán recibiendo el correo con la información de cómo accesar a la grabación y a la academia y puedan descargar su constancia de participación en este evento del día de hoy que fue actualización de FSC, y los invitamos a los próximos cursos que imparte Ceci también con nosotros de FSC, HACCP, microbiología, interpretación y actualización de FSC, auditor interno, auditor líder, Food Fraud, Food Defense. Por favor, escríbanos y estamos a sus órdenes. No sé si demos el curso de Codex Alimentarius. Ceci, ¿lo tienes tú? Sí, también supongo que se refiere a la actualización. Exactamente, entonces, bueno, pues son cursos que podemos impartir. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Es momento de que nos ayuden a preguntar, resolvamos las preguntas que ustedes tienen. Si no, bueno, pues agradecerles todo el tiempo que estuvieron aquí 2 horas con nosotros, con Ceci, compartiendo información muy importante. Y pues nos escuchamos en el próximo webinar. Estén atentos, síganos en las redes sociales, en nuestra página de Facebook, en la página de A-Learning Center de la Academia. Ahí están publicados todos los webinars.
otros webinars que ha dado Ceci, como inocuidad, también de Food Defense, Food Fraud. Inscríbanse a la academia y bueno, pueden consultar estos webinars de forma gratuita. Les agradecemos toda su atención. Nos escuchamos pronto. Nos pregunta Ana si impartimos el curso de auditor líder de FCC y si es obligatorio. Impartimos el curso de auditor líder. La FCC como fundación tiene algunas empresas de entrenamiento, pero no es obligatorio que tengan ese reconocimiento como tal. Y solamente es obligatorio un curso de 40 horas, recuerden, para aquellas organizaciones que tienen certificación multisitio. Sí es muy recomendable que tomen un curso de auditor líder porque se ve el esquema desde un punto de vista ya como auditor y revisando todos los requisitos de manera más puntual ya en términos de interpretación, pero no es el estándar como tal, no lo pide de manera obligatoria. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, pues no me queda más que agradecerte como siempre todo el desempeño, el conocimiento que nos impartes y nos compartes. Muy importante, muy interesante. Por aquí dice Dulce que sí es importante tener un curso de auditor integral. Bueno, depende de cuántas normas tengas en tu sistema, en tu implementado, ¿verdad? Sí, también de hecho los imparte ALC dentro de sus servicios, auditores con visión en sistema de gestión integral. Correcto, y tenemos cursos de auditor líder certificados por GST en su modalidad de TIPEX de 9-14-45, también por si lo requiere. Muy bien, pues Ceci, mil gracias, como siempre. Gracias a ustedes y excelente tarde.